Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos sean mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. Mi nombre es Belén Olivas y estamos a través de la 800 AM en su Radio Koinonía. Bienvenidos pues a este segmento en el cual estamos viendo mucho de este tema sobre cómo vencer las preocupaciones y nos encontramos ejemplos, nos encontramos con muchos testimonios y sobre todo, hermanos, con muchas estrategias para poder deshacernos de esos sentimientos que constantemente nos están dañando y que a veces no sabemos, que aunque pensamos a veces solamente, yo no quisiera tener este sentimiento, o a veces, en este caso también lo que hacemos es alimentarlo para que crezca. Por eso el tema anterior a este, veíamos, ¿verdad?, el elevado costo de devolver mal por mal. Entonces hoy, hermanos, vamos a ver este tema sobre no trate de vengarse de los demás, porque el castigado será usted mismo. Porque hemos visto, hermanos, que a veces mientras los demás que nos han dañado son felices, se gozan en hacer daño a los demás. Y nosotros estamos ahí ahora sí sufriendo y enfermos, ¿verdad?, por esos sentimientos que nos han causado. Entonces, pedimos nuevamente que el Espíritu Santo sea nuestra luz y nuestra guía, que podamos ser esos instrumentos que Dios quiere para poder transmitir lo que hoy quiere compartir con ustedes. Yo le pido al Señor que lave, que purifique mi mente, mi corazón, mi memoria, mi voluntad, mi libertad, todo mi interior y mi exterior, de tal manera que pueda ser, en este caso, un instrumento de gracia. Mis hermanos, pido también al Espíritu Santo que ilumine sus mentes y sus corazones para que puedan poner en práctica lo que el Señor les quiere regalar a través del tema. Pedimos a nuestra Madre nos acompañe, que se quede con nosotros. Bien, entonces vamos a ver, no trate de vengarse de los demás, porque el castigado será usted. Y me llama mucho la atención una palabra que nos dice, si quieres ser feliz y vivir en paz sus nervios, tiene que no gastar jamás tiempo o en pensar en las ofensas que le han hecho. Porque hemos visto muchas veces, hermanos, que a veces nosotros estamos rumiando esos sentimientos negativos y estamos hasta buscando la manera de vengarnos. No, sí, yo tengo que hacer esto. Y empezamos a perder el tiempo, a perder la salud y todo, mis hermanos, planeando y haciendo cosas para destruir a quien tanto daño nos ha hecho. Y lo vemos muchísimas veces de qué manera se destruyen unos a otros. Y no solamente ojalá que quedara entre el que me ofendió y yo. No, hermanos. A veces, como dicen muchos, donde más te duela, ahí es donde te voy a dar. Y empiezan por la familia. Entonces, ¿de qué manera nosotros, hermanos, nos destruimos unos a otros?
Por esta razón, mis hermanos, ya decíamos que necesitamos, y el remedio más poderoso, lo mencionó el tema anterior, que el remedio más maravilloso que podemos encontrar es la oración por nuestros enemigos. Hay que orar por nuestros enemigos. Es maravilloso como he visto muchísimos testimonios sobre esto, hermanos. Repito, en los retiros, por ejemplo, cuando los testimonios dicen, bueno, pues la mera verdad, hice tanto daño no solamente a mi familia, sino a los vecinos, ¿verdad? Cuando nos echan la basura a nuestro terreno, ahora sí, ahí junto de nuestra puerta, ¿qué hacemos? Pues no pensamos a veces en regresarle la basura, solamente la que ellos me echaron, sino a veces pensamos en otras cosas peores, no solamente basura, sino otras cosas peores, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y el otro que se le echamos ya piensa en otras cosas peores, y ahí empieza, ahí estamos. Ahora sí, como decía mi mamá siempre, hijita, dice, no le sigan el juego a Satanás, que él está feliz. Y ustedes cayendo en su juego, siempre nos decía, porque como éramos muchos como familia, pues nos peleábamos a veces unos con otros, ¿no? Entre mismos hermanos. Y ella siempre buscaba la manera de que hubiera armonía en la familia. Pues también afuera con los demás tenemos que cuidar la armonía. Entonces quiero leerles un ejemplo, ¿verdad?, de lo que estamos leyendo. Dice, es lo que dijo Juan Pablo II cuando fue herido por la bala de un sicario en Roma. Yo lo perdono. Y a uno que le preguntó por qué había sido tan pronto en pronunciar su perdón, respondió, cada noche, antes de acostarme, le digo a nuestro Señor que yo perdono a todos los que me han ofendido, sin excluir ni siquiera a uno solo, y que para todos ellos pido bendiciones y ayudas celestiales. Esta era la oración del Papa Juan Pablo II. Entonces, por eso, retomando el tema, no tratar de vengarse de los demás, porque el castigo será usted mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer del mal un bien. Hacer del mal un bien. Hermanos, ¿cuántas veces nos sentimos con cualquier sentimiento? A veces ni es válido, porque cuántas veces andamos a veces por la calle y andamos pensando no sé en qué cosas, y a veces como que aparentemente vemos a la persona, pero como nuestra mente está en otra cosa, no recordamos, no se graba el rostro, pero sí lo miramos. Pero como yo estoy bien concentrada en mi problema que traigo, entonces, pues, después nos encontramos a la persona. Oye, ya ni quieres hablar, ya ni quieres saludar. ¿Pero por qué me dices eso? Pues es que me miraste en tal parte y no me saludaste. No, ¿cómo crees? Yo no te he visto. Sí, ¿cómo no? Hasta me miraste, te quedaste mirándome, sí me miraste. Es que eso sucede muchas veces. Y a veces, qué bueno cuando a veces lo sacamos, lo externamos con la persona. Bueno, pues tendré más cuidado, ¿verdad? Pero a veces, ¿qué decimos? No, fulanita ni siquiera me saludó, ni siquiera me habló. Y no puede decir que no me vio, porque sí me vio. Yo la miré que sí me vio. Y sí, en realidad, pues los ojos se clavaron en esa imagen, pero no la registró. Entonces, porque su registro negativo era más poderoso, ¿verdad?, lo que traía que lo que miró. Entonces, suele suceder.
Y ahí empezamos. ¿Con qué empezamos? Bueno, últimamente, pues, nada me va a pasar. No voy a dejar de comer. Decimos, no voy a dejar de comer si no me habla fulana, si no me habla sutana. Entonces, hermanos, esto nos enseña, cuando escuchamos esta palabra, a hacer del mal un bien. Seguir orando, seguir relacionándonos con esas personas. ¿Por qué? Porque es nuestro deber, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, pero también a tu prójimo. Entonces, ya hemos dicho, no podemos separar al prójimo de Dios. Por lo tanto, necesitamos amar a Dios, decir que amamos a Dios, pero también amar a nuestro hermano. Entonces, aunque ya no me aprecia, aunque sea una persona desagradable, ok, pues por eso la oración de Juan Pablo II, ¿verdad? Su oración que él hacía, ¿no? Entonces, él pedía por todas aquellas personas que le habían hecho mal, por todas aquellas personas que no le aceptaban, ¿verdad? Y de esta manera el Señor iba haciendo su obra maravillosa. Entonces, por eso debemos de usar métodos efectivos, que sean métodos efectivos para alejar de nosotros los resentimientos contra los que nos han ofendido. Y de esta manera, hermanos, vamos a poder ver las maravillas de Dios. Si no nos decidimos a seguir orando por nuestros enemigos, no vamos a poder disfrutar del perdón de Dios. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos viendo de qué manera nos está enseñando Jesús mismo, ¿verdad?, a sacar esos sentimientos negativos que hay en nuestro corazón. Y nos decía, ¿verdad?, hacer del mal un bien. Tenemos que hacer eso, del mal un bien. Entonces, hay métodos muy efectivos para alejar de nosotros los resentimientos contra los que nos han ofendido. Y consiste en pensar que de esto que nosotros creemos que es un mal, el buen Dios, con su poder y sabiduría, va a sacar probablemente muchísimo bien. Y es cierto, porque ya hemos visto, ¿verdad?, que de las adversidades sacamos mucho bien, mucho bien. Entonces, es cierto, hermanos, es cierto, yo soy testiga de este poder de Dios. Entonces, a veces nos encontramos con estas personas, ¿verdad?, y que empezamos a hacerles el bien, por ejemplo, y a conocer esas personas. Simplemente las juzgábamos, las criticábamos por las apariencias, pero no las conocíamos. Y cuando conocemos esas personas, nos da el Señor una gran sorpresa, que nada tiene que ver esa persona con la persona que yo creía que era, ¿sí? Y eso les comparto que me pasó a mí con una vecina que insistía tanto en que quería ser mi amiga. Yo dije no,
pero ¿por qué? Me decía ahora sí la que me llevaba el recado, porque decía, dice fulanita que quiere ser tu amiga, dile a fulanita que yo no quiero ser su amiga, ¿verdad? Entonces un día me dije, pero ¿por qué no quieres que ella sea tu amiga? No, le dije, porque esa mujer es una roba maridos, por lo tanto, nada que ver con esa persona. Pero insistió tanto esta persona que al final me enfadó y dije, bueno, pues está bien, voy a conocerla, ¿verdad? Y cuando yo conocí a esta persona, créanlo que nada tenía que ver con lo que yo pensaba, con lo que yo creía, con lo que yo la juzgaba y la criticaba. Nada tenía que ver esta persona. Muy diferente, una gran persona con grandes valores, ¿sí? Aunque no estábamos cerca del Señor, ni ella ni yo, pero yo hasta la fecha, ahora sí tengo una amistad con ella, ¿verdad? Podemos decir una amistad del mundo, ¿verdad? Pero una amistad maravillosa, ¿verdad? Una excelente amiga, ¿verdad? Que ya después, como dicen, ya comíamos del mismo plato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me di cuenta que no tenía nada que ver con mi criterio negativo que yo tenía. Entonces, también el poeta antiguo decía, Dios nunca hace brotar inútilmente una lágrima de alguno de sus hijos. Si ha permitido que esto nos haya sucedido, es porque de ello va a sacar provecho para nosotros, a quienes tanto ama. Siempre, hermanos, Dios saca provecho de cualquier cosa. Simplemente cuando nos dice que si nosotros damos un vaso de agua fría, mis hermanos, Él no se va a quedar con ese favor que hemos hecho. Un vaso de agua a quien nos lo pide. Entonces, hermanos, esto nos deja, ¿verdad?, maravillados el poder descubrir qué efecto hace en nosotros la palabra de Dios. Es lo que también, según la Biblia, hizo José cuando fue vendido por sus hermanos y llevado como esclavo a Egipto. Cuando, siendo ya primer ministro, se volvió a encontrar con los que lo habían vendido, y ellos sentían gran temor de que ejerciera alguna venganza en su contra. Les dijo muy amablemente a sus hermanos: no tengan ningún temor, que no les voy a hacer ningún daño, ni a tomar venganza alguna. Lo que ustedes hicieron, creyendo hacerme un mal, resultó para mí el más grande de los bienes, por bondad de Dios. Por bondad de Dios. Hermanos, esto me recuerda cuando nosotros vemos niños o personas, ¿verdad?, que tienen algo tan especial que ni sabemos qué es, pero descubrimos a veces algo tan especial en esas personas que nos hace acercarnos a ellas, que nos hace confiar en ellas, y decimos: qué curioso, pero es algo maravilloso lo que esa persona tiene. Y vemos también, por ejemplo, en los niños, me ha llamado mucho la atención en algunos niños que yo he visto, ¿verdad? Niños con una gracia tan especial que, aunque no diga o no exprese nada, con su solo rostro, con su sola mirada, su actitud, está diciendo muchísimas cosas. De tal manera que los que le rodean, aunque a veces haya niños que son tremendos, ¿verdad?, pero aún esos niños se doblegan
ante la nobleza de esos niños. Y decimos, eso lo llamamos que trae la torta bajo el brazo, ¿verdad? Hemos dicho, este niño nació con la torta bajo el brazo. Y esos niños nunca les falta nada. Los rechazaron tal vez sus padres, lo rechazó quien lo haya rechazado, pero esa criatura tiene algo tan especial, y lo especial que ahora nosotros descubrimos es una gracia especial que viene de parte de Dios, ¿verdad? Que lo está protegiendo, que lo está ayudando para que le vaya bien en la vida. En cambio, nos encontramos también con personas, ¿verdad? En este caso, muy, muy bien vestidas, muy guapos, muy guapas, y muy con una posesión tremenda, ¿verdad? Mas, sin embargo, como dicen, con muy poca estrella. Por eso ese dicho que dice, ¿no? Que ahora sí que lo que tiene la fea, las bonitas lo desean. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, lo maravilloso y lo más hermoso que pueda existir es la gracia de Dios en el corazón de la persona, sea quien sea y sea como sea. Nada más necesitamos decirle: Señor, cambia mi corazón, pon en mí un corazón nuevo, un corazón que ame, que perdone, un corazón que esté dispuesto a estar siempre, siempre abierto para lo que Dios quiera hacer. Es maravilloso. Entonces vemos también este ejemplo de San Pablo, que él decía: cada uno cosechará lo que haya cultivado. Cada uno cosechará lo que haya cultivado. Si cultivamos pensamientos de rabia y antipatía, cosecharemos resentimientos y rencores. Pero si cultivamos perdón y oración por lo que nos han hecho mal, cosecharemos paz y alegría. Paz y alegría. Entonces, Epicteto, el sabio antiguo, repetía a sus alumnos: a la larga, cada persona sufre el castigo de los malos sentimientos que ha cultivado. Así es. Entonces, hermanos, a veces descubrimos que solamente la oración puede hacer maravillas. Porque a veces sí nos hemos dado a veces a la tarea de trabajar con personas negativas, amargadas, llenas de esos sentimientos. No, es que Dios tiene poder. Yo estoy segura que Dios tiene el poder para sanar, para liberar, para transformar ese corazón. Pero es tanto el mal que está arraigado en el corazón de esas personas que no nos queda otra más de decir: solamente oraré por él, por ella, para que sea Dios quien transforme ese corazón que a veces es un corazón de piedra, y que solamente nuestra oración, gotita por gotita, va a quebrantar ese corazón de piedra, y entonces podrá recibir un corazón de carne que ame, un corazón que pueda perdonar. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer.
Continuamos, mis hermanos, estamos viendo, ¿verdad?, cómo nosotros podemos irnos deshaciendo de esos sentimientos de odios, de rencor, y no cultivarlos, hermanos, porque a veces esto es lo que sucede, los estamos cultivando cuando estamos pensando en una venganza, en cómo hacerle daño a esa persona. Entonces, ahora sí que lo que nosotros decía, ¿verdad?, que cada quien cosechará lo que haya cultivado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos cultivando? Por eso, hermanos, no nos ha dado resultado algunas cosas que hemos emprendido, porque lo primero que tenemos que hacer en este caso es despojar o pedirle al Señor que despoje nuestro corazón de esos sentimientos para que empiece a florecer en nosotros las virtudes. Y entonces, hermanos, cuando empiezan a trabajar en nosotros las virtudes, empezamos entonces a experimentar la paz, el gozo, la alegría. También vemos otro ejemplo, dice, una razón válida. Le preguntaban a Lincoln por qué no se llenaba de ira ante ciertos enemigos suyos que lo atacaban e insultaban ferozmente. Y él respondió: si usted y yo tuviéramos el mismo temperamento tan colérico que ellos tienen y hubiéramos sido educados en el mismo medio, combatido en él que ellos crecieron y tuviéramos las mismas debilidades emocionales que ellos sufren, probablemente estaríamos obrando de una manera tan grosera como lo hacen ellos. Hay que saber comprender a las personas porque cada cual es fruto de su temperamento, del medio en que vive y de los sentimientos que ha recibido en herencia. Entonces, esta respuesta, dice, tan prudente, es como un eco de aquello que hace 1500 años que decía San Agustín: no hay pecado que otro ser humano haya cometido que yo no pueda llegar también a cometer. Entonces, ¿para qué vivir despreciando a los pecadores? ¿Para qué? Y a veces nos mofamos, hermanos. Ay, no, ¿yo cómo me voy a juntar con ese pecador? Hermanos, la mera verdad es tan peligroso hasta pensarlo, ¿verdad? Porque cuando menos pensamos, resbalamos y caemos. Y algo parecido también exclamaba el amable San Felipe Neri: no siento desprecio por los que obran mal, porque si Dios me suelta de su mano, también yo me puedo volver hereje hoy mismo. Y asimismo, el sabio Darrow le preguntaba: ¿por qué Dios se muestra tan compasivo con los pecadores? Y él respondió: es que saberlo todo es comprenderlo todo. Dios sabe todas las razones y causas que lo han llevado a uno a cometer esas faltas. Malas inclinaciones, educación defectuosa, medio ambiente relajado, tentaciones del demonio, etc. Y ese saberlo todo lleva a ser extremadamente comprensivo. Por eso, hermanos, yo cuando escuchaba siempre, hubo un tiempo, ¿verdad?, que mi sacerdote agarró por mucho tiempo esta palabra. Decía, y es palabra de Dios, que nosotros debemos de ver superiores a los demás.
Y entonces decía, bueno, pero ¿por qué nos restriega tanto esa palabra? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero también a mí, en la mente y en el corazón, eran como algo que el Señor me quería enseñar. Y entonces no la entendía. ¿Pero cómo? Ok, pues sí, hay mucha gente y eso es fácil, ver inferiores a los demás, porque si yo tengo personas superiores a mí, pues también yo tengo personas inferiores a mí. Y eso era lo que yo pensaba, en lo que yo pensaba. Hasta que un día, por fin, ya casi para terminar, en este caso, este tema que constantemente lo repetía y lo repetía, hay que ver superiores a los demás. Entonces, hasta que al fin él mismo dijo, te estarás preguntando de qué manera lo puedes hacer. Y entonces dijo él, bueno, dijo, pues, tú eres superior a mí porque yo no sé lo que tú sabes. Yo soy superior a ti porque tú no sabes lo que yo sé. Entonces, yo tengo que tener siempre claro esto, que debo de ver superior al otro porque hay cosas maravillosas en esa persona y que yo no sé. ¿Verdad? Simplemente en los dones. Es maravilloso, hermanos, cuando sentimos que necesitamos de los demás. Esto lo he aprendido mucho en el ministerio de intercesión, ¿verdad? Porque vemos que uno tiene unos dones, el otro tiene otros, el otro tiene otros. Cuando a veces queremos discernir algo, ¿verdad? Pues entonces uno opina una cosa, otro otra, cada quien de acuerdo a sus dones, y llegamos a unas conclusiones maravillosas. Cada quien compartiendo sus propios dones. Entonces, es cierto, hermanos, hay muchas cosas, simplemente yo admiro, respeto a quien cocina bien, ¿verdad? A quien cocina bien, aunque no puedo decir que no sé nada cocinar, pues algo, ¿verdad? Cuando menos para cocinarle a mi familia, pues sé cocinar algo. Pero hay personas que le dan sabor hasta las piedras. Si cocina piedras, le da sabor. Entonces, mis respetos para quienes saben hacer esos postres deliciosos. Mis respetos, porque eso a mí no me sale muy bien. Y así, al que predica, al que ora, mis hermanos, vemos a Dios en cada una de estas personas. Entonces, por eso decían los grandes santos que han llegado a conocer más profundamente la persona humana con todas sus miserias y malas inclinaciones. Han sido los seres más comprensivos y menos rencorosos y agresivos del mundo, porque sabían muy bien que la mayor parte de los que obran mal lo hacen más por ser débiles que por ser malos, y más por equivocación que por mala intención. Un día estábamos en un diálogo, precisamente estábamos dialogando sobre un problema de un hermano, cómo podríamos ayudarlo, ¿no? Y entonces no deja de trabajar en nosotros la soberbia, ¿verdad? Entonces, un hermano de esos que decimos pecadores empedernidos, o que ellos mismos se llaman pecadores empedernidos. Entonces, dio él una palabra, ¿verdad?, que no era la adecuada. Entonces, meditando nosotros esa palabra que había dicho esa persona, nos quedamos meditando y preguntándole al Señor, ¿qué tú dirías, Señor? ¿Qué tú dirías?
Y entonces hubo un hermano que le dijo: oiga, hermano, ¿ya usted ya se le olvidó de dónde lo sacó el Señor? ¿Se acuerda cuando usted andaba en esto, cuando usted andaba en lo otro? Y a usted lo sacó de allí el Señor. Entonces, ¿por qué ahora no tiene misericordia con esta persona? ¿Por qué de esta manera lo juzga, lo critica? No. Entonces, es cierto, hermanos, somos pecadores, y aún aquellos que se puedan mofar de que pues yo no mato, no robo, yo no soy tan pecador. Aún esos, mis hermanos, son los que más podemos resbalar y sucumbir. Entonces, en esto sí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque el que verdaderamente manifiesta la misericordia es Dios, es Dios. Por eso, ya hablando de los santos, pues ya es que son unas personas que se han abandonado en Dios de tal manera que el único que habla a través de ellos es Dios. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Hermanos, estamos hablando de cómo nosotros es necesario que dejemos que el Señor saque de nosotros esos sentimientos negativos que son resentimientos, odios y rencores. Y más que alimentarlos, es irlos rechazando e ir orando, hermanos. Tenemos que orar por nuestros enemigos, tenemos que orar por las personas que nos caen mal. Y de esta manera estamos evangelizando. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos ver las maravillas que Dios hace a través de nuestras humildes oraciones. A través, hermanos, de esas oraciones que lo que más deseamos es la conversión de esas personas. Entonces, viendo lo que estamos leyendo ahora, dice que la mayor parte de los que obran mal lo hacen más por ser débiles que por ser malos. Entonces, si pensáramos de vez en cuando en estas enseñanzas tan prácticas, entonces disminuiría enormemente el número de nuestras antipatías y resentimientos contra los que nos hacen sufrir. Y en vez de odiar y sentir rencor contra los que nos hacen mal, rezaríamos por su conversión. Y en lugar de lanzar maldiciones contra ellos, bendeciríamos a Dios por no haberlos permitido cometer las tonterías que otros han hecho, y les brindaríamos comprensión, simpatía y más oraciones. Es maravilloso cuando estamos platicando con algún hermano y le estamos diciendo: no, pues es que la mera verdad, pues yo ya ni quisiera acercarme mejor a Dios porque lo ofendo tanto, lo lastimo tanto que pues me da vergüenza. Y entonces a veces ese hermano nos dice: no se preocupe, hermano,
ya somos dos. Así me siento yo. Pero yo creo en la misericordia de Dios. Por lo tanto, ¿cómo ve? Y nos unimos y confiamos en la misericordia de Dios y le pedimos a Dios que nos siga ayudando. En fin, ¿quién mejor que Dios es quien nos puede ayudar a salir de estos sentimientos? Yo tuve el gusto de vivir en un hogar donde se leían libros religiosos y todavía me parece oír a mi inolvidable padre declamar con voz sonora y vibrante y conmovida aquellas palabras que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os tratan mal y rezad por los que nos persiguen. Ahora me explico por qué ese hombre tan venerable gozó siempre de una paz imperturbable en su espíritu. Es que, obedeciendo al mandato de Jesús, cultivó siempre en su alma sentimientos de perdón y no de rencor ni de odio. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nosotros debemos sacar de todo esto? No devolvamos jamás mal por mal. No tratemos nunca de pagar con la misma moneda a los que nos hacen sufrir, porque esto nos trae más males a nosotros mismos que a ellos. No perdamos ni un minuto pensando en el mal que nos han hecho. Este es un mal pensamiento y hace mucho daño. Por eso, las palabras de Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En alguna versión de la Biblia escuchamos: Padre, perdónalos porque en ese momento no sabían, porque no sabían lo que hacían. Entonces, esas palabras, Jesús al ser clavado en la cruz decía: Padre, perdónalos. Y con esta oración dice que Él sacaba de su corazón hasta el último rescoldo de resentimiento que pudiera haber llegado ahí en su corazón. Él no quería irse al cielo, ahora sí ante la presencia del Padre, ¿verdad? Ahora sí glorioso, después de haber cumplido con la misión que su Padre le había encomendado. Entonces tenía que llegar limpio. Por eso la razón de estas palabras: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y a veces, hermanos, termino con un testimonio. Mi única amiga que yo hasta la fecha he tenido, esas amigas de las que habla la Escritura, ¿verdad? O como decimos, una amiga entre 100. Y entonces mi amistad con esta amiga fue purificada, fue santificada y tuvimos más de 20 años de amistad. Entonces llegó el momento de que nuestra amistad fuera probada, y fue probada dentro de la iglesia. Entonces, cuando llegó un sacerdote a trabajar a la parroquia donde yo trabajaba, empezó a hacer equipos de trabajo y todo. Entonces, a mí me encomendó, me dijo este sacerdote: tú te vas a encargar. En este caso trabajábamos en comunidades, ¿verdad?, de cine.
Entonces me dijo el padre, tú te encargas de visitar todas las comunidades y también te vas a encargar de que las comunidades de hoy en adelante no sean en casa. Y entonces mi amiga estaba encargada de una pequeña comunidad y entonces como excelente persona, ¿verdad? Muy diferentes ella y yo, siempre decía ella, qué curioso, nos hallamos muy bien y yo la aprecio mucho y todo, pero sé que somos bien diferentes. Y a veces inclusive le preguntaba al Señor, pero ¿por qué Belén es tan dura a veces para decir las cosas? Y ella siempre era así como muy temerosa de no lastimar, de no dañar, ¿verdad? Entonces, cuando yo fui a la casa de ella y le dije, ¿sabe qué? El padre lo ha dicho, ¿verdad? Que las comunidades no deben de estar en casa, sino en la iglesia. Y ella me insistía y llegamos a problemas por esta causa de que ella no quería irse a la iglesia, ¿verdad? Y yo estaba cumpliendo con un mandato, eso era. Entonces yo estaba obedeciendo, yo sentía que estaba bien porque estaba obedeciendo al sacerdote quien me había mandado, ¿no? Entonces ella, no sé qué razones tenía, pero ella insistía en estar ahí en su casa precisamente. Entonces llegó el momento en que ya nuestra amistad se dañó, discutimos, nos ofendimos, más ella a mí que yo a ella, porque siempre yo le tuve un respeto muy especial, pero me dañó mucho. Y entonces llegó el momento en que ya hablé con el sacerdote y le dije, padre, yo no puedo con esta persona porque por más que yo le diga, pues ella dice que no y que no y que no. Y su equipo la apoya. Entonces no puedo más. Y entonces me dijo él, mira, Belén, dice, sabemos que tú estás cumpliendo con lo que te mandamos y estás obedeciendo, pero en este caso vas a tener que doblar tú las manos. ¿Por qué? Dijo, porque aquí se tiene que tomar en cuenta quién es más madura, ¿verdad?, en la fe, quién tiene tal vez mayores capacidades, ¿verdad? Cuando menos eres una persona que sabe leer, ella no sabía ni leer. Entonces tú debes de pensar más maduramente y doblar tus manitas. Ay, qué palabras me dieron el alivio y me dieron la solución a mis problemas. Esto llegó después a reunirnos, a pedirnos perdón, ¿verdad? Y dejarla que, en este caso, si ya era de su parte, si quería o no quería obedecer, pero salvar mi amistad con ella. Hermanos, salvemos nuestra relación con Dios orando por nuestros hermanos y sobre todo por nuestros enemigos. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.